Buen día, mi nombre es Natalia Cardoso y el día de hoy pues les voy a hablar sobre la NIA 200. La forma de diagrama que elegí es el mapa mental, que es el que les estoy proyectando y voy a iniciar. Comprendiendo que la NIC, ¿qué significa? La traducción de NIA es Norma Internacional de Auditoría y habla de las responsabilidades que tiene el auditor cuando realiza una auditoría a unos estados financieros, donde se tiene en cuenta la naturaleza y el alcance de dicha auditoría. A su vez cuenta con una guía que le servirá durante el proceso de auditoría. Vamos a enfocarnos en la NIA 200. Esta tiene como objetivo la auditoría de los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de auditoría. A partir de su uso se tiene una seguridad razonable y se puede emitir un informe de opinión, que lo veremos más adelante. Vamos a iniciar con el concepto de auditor. Cuando se habla de auditor, se hace referencia a aquella persona que tiene como la responsabilidad de asegurar que se cumplan con los requerimientos de las normas internacionales, pero también debe cumplir con las normas legales, los reglamentos y las normas de profesionales que estén vigentes. Tiene como objetivo cumplir con generar la seguridad razonable y la emisión de una opinión. Es entonces donde vamos a ver la seguridad razonable. La seguridad razonable se obtiene cuando el auditor cuenta con las evidencias suficientes que le permiten hacerla reducir el riesgo de errores sin que esto represente que va a llegar a una certeza absoluta. Y es de vital importancia en la opinión de un auditor, puesto que le permite garantizar que los estados financieros están libres de incorrección material debido a fraude o error. Cuando hablamos de la seguridad razonable, también debemos hablar del concepto de no tener una seguridad razonable, que es posible que se dé en un proceso de auditoría. ¿Qué se recomienda hacer? Emitir una opinión con una salvedad. Pero en el caso de las NIAS, esto no es suficiente y ellas piden que el auditor deniegue de generar su opinión o renuncie a un cargo. Como ya hemos hablado de la opinión, vamos a hablar de la opinión del auditor. Este es un documento que refleja que los estados financieros se presentaron de manera fiel a los hechos contables y de conformidad con el marco de información financiera. A su vez, este informe refleja un análisis sobre la situación financiera de la empresa que fue auditada. Aquí es importante que comprendamos que todo parte del proceso de auditoría de los estados financieros, que es el siguiente concepto que vamos a ver. Al realizar la auditoría de los estados financieros, se implementan las NIAs. Se busca aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se soporta mediante la emisión de la opinión por parte del auditor, donde se destaca que fueron preparados cumpliendo un marco de información financiera aplicable. Es por esto que es importante que comprendamos a qué hace referencia el siguiente concepto de marco de información financiera. Estos son los principios y normas vigentes que sirven como una guía para la adecuada preparación de los estados financieros con el fin de que sean consistentes y comparables. Vamos a continuar con la importancia relativa a materialidad. Esta se evidencia tanto en la planificación como en la ejecución de una auditoría, puesto que es aquí donde el auditor puede identificar y analizar si una incorrección u omisión hallada durante este proceso tiene un efecto significativo o no, o también se llama efecto material. Para este análisis, el auditor evalúa las circunstancias en que se generaron, la magnitud y su naturaleza, para así evaluar qué impacto tendrá dentro de las decisiones económicas que van a tomar nuestros usuarios de los estados financieros. Creo que es importante aquí hacer una aclaración y es que el auditor durante la aplicación de las NIAs debe hacer uso de sus requerimientos éticos. Dentro de esto vamos a encontrar el juicio profesional, el escepticismo profesional y esos van a estar presentes a lo largo de un proceso de auditoría. Vamos a ver el concepto de requerimientos éticos. Estos corresponden, como lo habla, a las normas éticas que debe seguir el auditor teniendo en cuenta la objetividad y la independencia, las cuales son vitales durante un proceso de auditoría. Para esto nos lleva al siguiente concepto, que es el escepticismo profesional. Este hace referencia a que el auditor debe implementar una actitud de duda y cuestionamiento durante su proceso, con el fin de identificar los posibles errores y fraudes mediante una evaluación crítica de las evidencias que ha obtenido. A partir de esto vamos a encontrar tres conceptos como lo son el juicio profesional, la identificación de riesgos y la recolección de evidencia.
Cuando hablamos del juicio profesional es cuando el auditor hace uso y aplicación de todos aquellos conceptos que ha adquirido a lo largo de su formación profesional, los que ha adquirido a lo largo de su experiencia y la práctica que ha tenido durante el proceso de auditoría para así tomar unas decisiones acertadas. Esto va de la mano con la identificación de riesgos. Se identifican los riesgos por incorrección material, fraude o error a partir de la información que se obtiene del negocio durante todo el proceso de auditoría. Y por último vamos a hacer una recolección de evidencias, que estas deben ser una evidencia adecuada y suficiente para que sirvan para mitigar los riesgos identificados en todo el proceso. Como les mencionaba, hay una identificación de riesgos. Vamos a detallar, digamos, el riesgo de auditoría. Este tipo de riesgo hace referencia a la emisión de una opinión inadecuada por parte del auditor cuando el estado financiero se presentó con errores materiales y está ligado al riesgo de incorrección material y detención. Si se dan cuenta, toda la información todos los conceptos están interrelacionados entre ellos y van en una secuencia a lo largo del proceso. El riesgo de incorrección material, que es es la posibilidad de que existan errores materiales en los estados financieros. Por tanto, se debe evaluar y determinar la naturaleza y con ello se evalúan los riesgos que son inherentes o son propios de la entidad, como lo es el riesgo inherente y el riesgo de control. Cuando hacemos la detención de los riesgos, se debe partir de que este riesgo no se puede eliminar del todo, ¿no? Los riesgos no se eliminan del todo. Este tipo de riesgo se relaciona con la naturaleza y la forma de los procedimientos empleados por el auditor. Usó con el fin de reducir el riesgo de auditoría al nivel más bajo aceptable. El siguiente concepto que tenemos es la evidencia, que es bastante importante dentro de un proceso de auditoría y son los soportes que recolecta el auditor durante el proceso de auditoría. Esta información le servirá para basar su opinión sobre los estados financieros. Dentro de esta evidencia se destaca que son registros contables e información de diversas fuentes. Esta debe ser suficiente y adecuada y puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo. Y por último tenemos el concepto de la realización de la auditoría. De conforme a las NIAS, esta cumple con los lineamientos de las normas que debe cumplir el auditor y a su vez se debe considerar las normas específicas de auditoría que tenga presente el país y a su vez hacer uso de la guía que esta NIA nos proporciona para llevar un proceso adecuado. Bueno, como mi conclusión a partir de hacer este análisis y la lectura de las NIAs, les puedo decir que puedo concluir que la aplicación de las NIAs en el contexto empresarial es bastante relevante, puesto que su implementación por parte de los auditores brinda una mayor confianza para los usuarios de los estados financieros y se convierte claramente en una necesidad, puesto que su implementación revisa todo el proceso de una empresa, detectando así errores materiales, omisiones o fraudes, como también se hace la detección de posibles riesgos a tiempo. Por tanto, desde mi perspectiva, los servicios de auditoría son esenciales y necesarios en cualquier empresa, ya que le ayudará a mitigar errores en la presentación de estados financieros, pero también se puede destacar que producto de los procesos de auditoría, las empresas reciben recomendaciones que servirán para la mejora continua de sus procesos y controles internos, como también promueve y asegura el cumplimiento de las normativas contables vigentes y por ello pueden mitigar y evitar posibles sanciones. Gracias.